Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Estamos en Hasta el Hueso, una nueva temporada, se llama Fico no entra. Aquí estamos jugados con eso y dirán, pues que no es periodismo, no sé, estamos sentando posiciones, vamos a entrevistar, igual que como queríamos llegar a realidades, a verdades con la revocatoria, y vamos a hacer memoria sobre Fico, lo vamos a desenmascarar, le vamos a recordar a la gente, vamos a ver cómo cada uno adopta 100 personas por fuera de Medellín para contarle cómo fue. Jenny, ¿cómo estás? Ya estás ahí. ¿Estás feliz con la candidatura de Fico? Me dijeron. Ay, no, Lucas, no me desacredites de la manera, es la aburrida. Ahí peleando un poquito con la mamá por lo de Fico, pero nada, hay que conversarle, dialogarle, convencer que es lo más difícil. Y bueno, a darle la piel a generar esa memoria. Apelar a Fico, pero no con violencia, sino con información. Apelarlo como se pela, pues, que una frutica, sin dañarla. A Anderson, yo hacía el chiste, Anderson es anfitrión aquí en Morada, decía el chiste que entró un tubo, pero es que está por allí en los extras permanentes del programa. ¿Qué más pues? No, Lucas, bien, por acá tratando de que le desenmascarar con información a Fico y pues tratando también de mirar qué se hace para convencer a poco ese pueblo. Vea, usted era un ser ya político cuando empezó la alcaldía de Fico, es que uno no calcula y cuando uno piensa, no, es que yo estaba gateando cuando era la alcaldía de Fico. Ay, yo hace 3 años yo decía que Federico era lo más berraco y lo más bueno del mundo y que era la mano dura, pero no una mano. ¿En serio? Sí. Ay, usted hace 3 años. Usted quemó la etapa de uribismo a los 10 años. Es que no hay mucha publicidad. Como y demasiada. Tanto la publicidad, pues uno decía, no, Fico hace una buena gestión, era un hombre honesto, pero nada. Supuestamente honesto. No se da cuenta y después con el mero discurso y estudiando también un poco su alcaldía, que fue un desastre. Y demasiado. Sí, Anderson. Sí. Contanos a ver un poquito de tu experiencia para para coger el toro por los cachos, algo que te haya pasado, algo que hayas visto. No, pues quizás, como lo decía Jenny, yo también hace 3-4 años decía que Fico sí o sí iba a votar por él si se montaba la presidencia, pero... votar por él después de que se monte la presidencia, por ejemplo. Uh-huh. No, ya no. Ya está la democracia así. Debería hacer un reality, no. Meterlo a todos en una casa estudio. Pero no, en la alcaldía, ¿qué te pasó con él? Todavía la alcaldía te fue bien. Quizás en parte no, porque quizás prometió mucho en el sistema de responsabilidad penal y a la hora del TENO no cumplió con lo que dijo. Nada. Entonces... En el último año los cogió una fan de hacer una cosa de coaching con pelados en riesgo, pero los primeros 3 años ni se acordaban que ese tema existía, me parece... Llega Saxi Raider Dior Calle para hablar de las bellezas de la política y la estética del poder. Hola pues mis queridos y mis queridas y mis queridas, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va esta lluvia de esta ciudad? Todos los días pues lloviendo por la tarde y esta ciudad cada vez más caótica con todo este carrerío. Y ese señor alcalde sacando una regla y otra cada día. Ay, no, qué presa, qué presa. Oíste, pero hoy no vamos a hablar de ese señor porque es que ese da mucha lora todos los días. Hoy vamos a hablar del anterior, que también daba lora, pues todos los días también daba lora aquel. Pero ese que está dando más lora, ese como así que se cree pues ya el presidente, ¿qué es eso tan horrible? Ese señor, ¿será que se le olvidó? Y a la gente de Medellín que salió a votar por ese Federico Gutiérrez, yo Fico no le digo porque es que no es amigo mío ni nada, ¿cuál Fico? Él se llama Federico Gutiérrez Zuluaga, que yo entienda, Federico Andrés. Entonces mejor decirle Federico Andrés y que como así, que es que ya pues montadito en la casa de Nariño. Claro que después de Duque pues
este puede llegar a ser un excelente sucesor, diría yo, porque es que semejante señor con semejante pensamiento tan parecido al de Uribe y al del Centro Democrático, dice que el alcalde de la gente. ¿Qué les parece, pues, mis amores? Dice que el alcalde de la gente, ¿qué es eso tan horrible? Diciendo que el alcalde de la gente, que es que él es, que porque habla así arrastrado como yo, que porque anda con el pelo todo feo, que yo no sé. ¿Será que sí? Yo no puedo creer que vayamos a caer, pues, y que se nos haya olvidado en esta región y en esta ciudad todo lo que este hombre hizo tan horrible, y que se creía el sheriff y que se creía el que salía a cazar pues los ladrones, y que se la pasaba en la calle, ¿se acuerdan? Hola, 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 así como hola moico, hola burro, ahí decían por ahí unos humoristas que era más saludable que un carajo. No, pero por favor, recuerden todo lo que este señor hizo. El tema de lo social no fue tan bueno, el tema de la infraestructura tampoco. Ahí vamos poco a poco a ir hablando de este hombre. Todos esos escándalos y todo ese asunto y toda esa relación con ese pensamiento de esa seguridad democrática. Ay, por Dios, no. ¿Será que vamos a caer en eso? Federico Andrés, no puede ser nuestro presidente. Es que, ¿cómo es posible que se nos olvide que un señor así, pues, por no decir como decían las mamás, que un bobo toreado, pues, mata a la mamá, o un bobo toreado con poder sí que peor? Yo creo que hay que tener una cabeza bien fría para poder votar en estas elecciones. ¿Qué vamos a hacer? Cada cual que lo haga como quiera, pues como le parezca, pero que no se nos olvide lo que han hecho o dejado de hacer estos señores. Todos y señores y señoras, y esa Ingrid que anda pues como que se le corrió el champú a aquella. Va a tocar que decirle a la EPA que si le da un poquito de queratina, o que si le vende al menos una recetica que la haga como temblequear, a ver si es posible que esa señora, pues como que se le mueva la cabecita así como la moví Elenita Vargas, tan linda mi Elenita. Pero por favor pensemos muy bien, mis queridos y mis queridas, por quién vamos a votar. ¿Qué tal Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga de presidente? No me lo puedo imaginar, no me lo puedo imaginar. Adiós. Vamos a ir pensando desde el colectivo Morada en qué consiste nuestra desobediencia civil del alcalde Quintero, irle diciendo al mundo, ir manejando la memoria de que estamos desobedientes a esta alcaldía porque es una alcaldía corrupta. Muy valiente la decisión. A veces parecería como la gente nos mirará raro de más o pensará que estamos locos, pero yo creo que es lo más sensato ante con los contundentes indicios que ha habido en esta administración, y la falta de claridad, la falta de tener una postura, ¿cierto? De servir, de tener el amor al servicio, que debería tenerlo no solo un alcalde, también un concejal, y que hay que domesticar, como tanto dices, a esta clase política. Domesticar la clase política como es de dura. De difícil. ¿Y qué has sentido de los programas? ¿Cómo te han parecido? Empezamos con Luz Mamúnera. Yo, como lo mencioné en el audio, pues en el podcast, me parece que, claro, con las personitas que uno como de pronto tiene más cercanía, se reconoce más. Me parece que es una mujer valiente, y que tiene una gran tenacidad y conoce mucho la ciudad, ¿cierto? Deberíamos tener personas así, digamos, prestándole el servicio público. Me pareció una entrevista que también se confrontó, hubo ideas muy interesantes, Lucas. Un amigo que quiero mucho, que se llama Carlos Giraldo, me dijo, qué derrotada la que te pegó Luz Mamúnera. Yo estaba como un poco encandelillado con esa declaración de él, porque yo decía, pero es que yo no estaba intentando ganar ni derrotar, sí, ¿cierto? Porque yo no soy un candidato, no soy un contrincante de Luzma. Antes, al contrario, uno trata de ser fuerte, de ser severo con las preguntas, con alguien que quiere, para tratar como uno de entender. No, y de ecualizar, ¿cierto? Y de decir, no puede ser que porque le tenga cariño, entonces le voy a hacer preguntas bobas, porque esto no lo tomamos como con la ética
periodística. Bueno, Luzma Múnera es concejal, ahorita parece que no le alcanzó para llegar a la Cámara, ¿no? Parece, vamos a ver si de pronto intentan recuperar los votos, aunque con esta registraduría es muy difícil. Del pacto histórico, nuestra Luzma. Luego tenemos Juan David Valderrama, Alfredo Ramos. ¿Por cuál quieres empezar? Yo creo que me llevé mucha sorpresa con la forma en la que se expresaba Alfredo Ramos. Yo me llevé una sorpresa porque pensé que iba a ser como más, de pronto es porque estamos en elecciones o ya, pues, ya pasaron un poco las elecciones al Congreso, pero de alguna manera mostró como una cara pues, muy sencilla, y igual hubo preguntas muy bacanas. Creo que la principal es reconocer, ¿cierto?, como el conflicto armado, que de pronto lo miraba con otros ojos, o lo desviaba un poco del camino de esa Colombia tan fracturada. Pero yo creo que fue bacano porque hablar con alguien que uno normalmente no habla, o que es bastante diferente a uno, que comulga con ideas que yo no comulgo, como es el del Centro Democrático y una derecha radicalizada, extremista, perdón, pues es bacano, interesante, porque pues la verdad no me esperaba pues de pronto algunas respuestas, pero fue interesante también confrontarlo. Si Alfredo Ramos no parece un tipo apropiado para el Centro Democrático, yo lo sentí como muy franco, ¿no? Y pues, no lo vi que comulgara como con muchas ideas. No sé si ha cambiado, pero inclusive a mí algo que me aleja por completo del Centro Democrático es lo poco que apoyan la reconciliación. Y yo no lo vi como un tipo que odiara. ¿Te acuerdas que nos metimos también como en esa pregunta difícil de bueno, si un comunes, para los que no sepan, pues un desmovilizado de las FARC, que hoy en día cambió las armas por los votos, por la democracia, llega a la alcaldía de Medellín, si de entrada iba a pedir revocatoria de él, y él dijo que no. Entonces todo esto abre como unas posibilidades a decirle a esta gente, listo, nos podemos encontrar y nos podemos vencer, derrotar en democracia sin más cuentos y sin ninguna trampa. Lo que uno tiene que cuidar también, Lucas, y las personas tan lindas que nos escuchan, es que, como lo siempre hemos mencionado aquí, no hay que estar ni quietos ni quietas, hay que siempre tener esa mirada crítica fuerte, y es que esas personas, por ejemplo, Alfredo Ramos, toda su vida, desde chiquito en el colegio, se ha nutrido de eso, ¿cierto? De cómo generar un discurso, digamos que nacen casi que sabiendo dar un discurso público, y ellos cuidan mucho sus palabras. Sí. De pronto uno no está tan especializado en eso, uno también debe ver también las palabras que están por debajo, pero al parecer... Pero hoy en día, si seamos chiquitos, eso queda grabado para toda la vida, sí. Y no podemos decir que él asegure que nadie va a escuchar, ningún uribista va a escuchar ese podcast. Él está cazando ahí unos temas. Bueno, habrá que ver cómo en su discurso, pues porque uno lo ha visto muy bravo con Daniel Quintero. Ajá. Y si es bravo con la corrupción, perfecto, le tocamos también el punto de mal perdedor. Bueno, hay una cosa, sí, es que él tan amable, se portó tan bien, pues que yo no quiero como decir algo acá que no le haya dicho de frente. Pero sí es el apellido Ramos, ¿no? Y sí es que él estaba recogiendo unas banderas del papá y se encontró un caudal electoral en una caja de cereales. Pues no había hecho carrera para ser congresista, sí, y para ser candidato a la alcaldía de Medellín. Por eso yo no me esperaba como tanto bagaje en él. Yo no lo conocía mucho. Pensé que iba a ser un discurso un poco más desnutrido, pero sí quiero dar ahí la clasificación, no sé si sea chocante, pero así se dice. Eso se llama delfín, ¿cierto? Alfredo Ramos es un delfín. Para los jóvenes que nos estén escuchando, pues hijo de Luis Alfredo Ramos. Ese fue el que cuidó y el que armó los boticos, y ahí yo sí quiero dar el salto. Ahorita de pronto nos devolvemos sobre Valderrama a Jorge Mejía, porque Jorge Mejía llega acá como un personaje, un político muy tradicional, de toda la vida de la política, de unos grupos muy tradicionales, que es capaz de decir en este programa y de decir, bueno, las cuotas o los puestos que se le respetan a Fabio Rivera en la alcaldía de Daniel Quintero,
que no sabe si tiene todavía secretario, si no tiene, y llegó aquí defendiendo el nuevo liberalismo, que aunque yo entiendo, yo realmente, yo a veces soy como muy distraído, yo sabes que yo no sé bien quién es Mabel Lara, a mí como que se me olvida, ¿cierto? Yo no sé si yo no veía los noticieros donde ella salía o qué. Sí. Yo entiendo que tengo amigos chéveres que la defienden y la quieren y seguramente es una gran Muy tesa. mujer. ¿Cuál es la trayectoria de Mabel Lara? No, pues hasta donde yo conozco, yo la conocí pues mucho por el tema de Noticias 1, ¿cierto? Como que ella presentaba y siempre ha sido muy crítica y con el tema pues ya se trabajó un tema periodístico, no tema político, entonces siempre se ha dedicado como al tema periodístico, pero más allá de eso, como al cargo público, no, al menos que yo sepa. Sí, pues tampoco, pero en lo que vos me decís, yo tampoco veo una trayectoria pues del otro mundo, pues como Una buena de movimientos periodista, ¿no? sociales y unas luchas, pues Sí, unas sí. banderas, sí. Y no sé por qué, ¿cierto? En estos días alguien decía que los periodistas no se deberían de meter a la política o que no votemos por los periodistas. Alguien decía como en términos como jocosos históricos. Bueno, a pesar de Mabel Lara, con todo el respeto y hasta cariño, sin conocerla bien a Mabel Lara, a mí me gusta mucho que se haya quemado la lista del nuevo liberalismo y tenía aquí en Antioquia pues un señor que se portó muy bien con nosotros y merece nuestro respeto y muy amable venir acá, pero representa una política tremendamente tradicional. Y los hermanos Galán trabajan de una manera tremendamente tradicional, no están haciendo nada realmente ellos por defender el legado de Luis Carlos Galán. Y lo que te digo, esos sí son los delfines de los delfines, pues, y delfines que el papá de pronto hubiera intentado que ellos no fueran delfines, pero como se murió, ellos son los que deciden si son delfines o no. Pues heredar un partido en notaría y sacar a los fundadores de ese partido, o sea, que no se entiendan con Iván Marulanda y que no le den un lugar a Iván Marulanda que era el compañero hombro a hombro del papá. Eso ya es ridículo. Y apropiarse de espacios, yo creo que Lucas, eso no, digamos, en el tema político fue por digamos, un tema histórico que le dieron el aval, pero eso pasa mucho, ¿cierto? Como que se venden los movimientos sociales, en este caso fue el tema político, pero un líder estudiantil casi siempre quiere ser líder estudiantil porque quiere hacer una negociación y posteriormente casi siempre lanzarse al tema político con unas banderas que quizás ya no representa bien o a los jóvenes sentimos que hubo una traición de su parte. Entonces, bueno, ese tema va a ser muy complejo de tener unas banderas que ellos no por ningún lado les vemos, y yo creo que sí, hay que darle duro al todo el tema cuando se lo merece, y habían personas muy Mabel Lara, estoy segura que nunca hubiese robado en ese cargo, una persona muy honrada, pero quizás no fue el partido, pues no era el momento. Es que los congresistas no roban. Los congresistas no roban porque los congresistas ya no manejan recursos, pero tramitan mal las cosas, sí. mueven Hacen roscas. lobby, Sí. hacen lobby con algunas leyes. Sí, de acuerdo. Aceitan mucha vaina, pullan muchos ojos, pero yo creo que no podemos llegar como hasta ahí, como busquemos una persona famosa y honesta y lancémosla al Congreso, para lavarle la cara a otro, ¿cierto? Es que yo creo que llegas a un punto muy duro, y es ¿de qué nos sirve nuestra santa inconsciencia? Pues ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Junto a quién nos estamos metiendo? Inclusive yo se lo dije aquí en un podcast que no lo estamos no lo hemos saltado, que es el podcast con Iván Marulanda y con Omar Restrepo, que nos coge ya como a puertas de las elecciones a Congreso, y estábamos preguntándole a Omar Restrepo de Comunes por la reconciliación y por qué propuesta legislativa tenía para Medellín, qué tan importante era Medellín para Comunes, y a Iván Marulanda pues por su historia con Galán, por qué opina ahora del nuevo liberalismo y su propuesta legislativa para Medellín. Intentamos que también en el programa
estuviera Estamos Listas, pero se desocupó ya muy encima de la fecha, ¿cómo se llama la candidata? Elizabeth. Entonces quedó así la cosa, pero también yo le decía a Iván, ¿cómo es posible que con gente tan valiosa como vos, como Navarro, Wolf y como Mocus, ustedes no hayan cambiado el Partido Verde, no hayan democratizado el Partido Verde? ¿Y cómo así que a vos te importa nada estar dentro de un partido? O sea, ¿dónde está la comisión de ética? Porque tenés dentro del partido gente bandida y un despelote y una cosa que para mí es supremamente sospechosa de gente del Partido Verde defendiendo esta alcaldía de Daniel Quintero. Entonces, así como gente se va como concentrando en una cosa y como, no sé si cansando con dar algunas peleas como Iván Marulanda, y por otro lado, yo no sé si sea candidez, si sea ingenuidad, si sea inocencia, yo prestarme como Mabel Lara a un partido pegado con babas, sin democracia, que funcionan en la mesa del comedor de una familia. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que eso hemos aprendido un poco. Aquí en Hasta el Hueso hemos tratado, y yo creo que ha sido con éxito. Yo creo que Lucas coincide conmigo en eso, y es en traer muchas posturas desde lo más de izquierda a lo más derecha, y entender, digamos, los partidos, la ciudad, desenredar esta vaina que no es difícil, que es muy difícil, pero que no es imposible, y pues que yo creo que ahí es también una oportunidad un poco también de decir algunas verdades que quizás sería complicado si no lo tuviéramos. Pero vos decís algo ahí muy importante, esa medalla se la tenemos que ganar. O sea, tuvimos en Hasta el Hueso en la primera temporada al Centro Democrático y a Comunes, Sí. Al Pacto Histórico y al Verde. Hemos escuchado todas las voces, sí. Tratando de... Partido Liberal, sí, ahí ha habido de todo, y va quedando también en la reserva que Estamos Listas. Hay algún minutico ahí, Estamos Listas, que va a llegar Claro. Hasta el Hueso en algún momento. Claro. Nos falta, ¿qué? Valderrama. Valderrama, sí. ¿Cómo viste a Valderrama? ¿Qué te pareció interesante ese programa? Ese programa se nos fue largo, nos demoramos en editar porque había mucha cosa que preguntar. Estábamos entonces en todo el tema de su trayectoria. Su trayectoria fue muy larga, fue muy enriquecida. Entonces, ¿qué te quedó a vos? ¿Qué sensación te quedó? Luego te volviste a encontrar con él en las mirlas, te tiramos al agua. No pueden ser cosas secretas porque se lo sacan en algún momento. No, Lucas, imagínate que me lleguen por allá con una imagen, vea, descubrimos la verdad de esta facha. Claro, porque luego, como le decía, uno siempre hace los extremos de algunas amistades. Unos me dicen tibia, otros me dicen facha, otros me dicen guerrillera, bueno, en fin. No, sí, yo volví a encontrar con él. Yo creo que nunca, no es tampoco es como un secreto uno conversar, y si le piden a uno simplemente escuchar a las personas, pues, ¿por qué no? Entonces, nada, pues sí, claro, tuvimos una conversación allá arriba de las milas. Él quería conocer el espacio, no lo conocía, pues, siempre y cuando con unas condiciones muy específicas, pues, pero nada, me parece también una persona tranquila. No le perdono lo de Fico, me parece que vender pues a este hombre pues sí es como indefendible, como que no sea capaz de... Sí, él dice que es buena persona, pero eso está muy roto, ¿no? ¿Será que se vuelve a recomponer esa relación? Lucas, es que yo no sé cómo de tener esos posturas. A mí lo menos claras. que me parece es buena persona Federico Gutiérrez. No, claro que no, a mí no me parece una buena persona Federico Gutiérrez. Me parece una persona guerrerista que representa el pasado, y que a diferencia de Duque, que es un inepto, él sí es una persona que sí podría ser la vil representación de un 2008, 2009, lo que fue un periodo. Lo que pasa es que la ineptitud de Duque y de Federico Gutiérrez se parece porque es como que a uno no le importe. Entonces uno se vuelve teso y se vuelve hábil en lo que le importa. Ajá. Pero si a vos no te importa servir, ni cuidar a la gente, ni superar la pobreza, sino ganar likes, ganar popularidad, sí, ser el chacho del paseo, tener gente alrededor que luego te pueda financiar la campaña, te vuelves buena en eso.
¿cierto? A mí me parece que él fue también muy inepto en la alcaldía de Medellín. ¿Cuál es la gran obra de Sí, no, Federico? pero por ejemplo, yo sí le critico a Valderrama, hombre, ¿por qué no sentaron una postura fuerte y contundente? Con Fico no, o sea, pudo haber sido el amigo, pudo haber sido el parcero, pero con Federico representa todo lo demás. Y es porque el tema de la ineptitud, que yo, volviendo al tema, es como con Duque fue un inepto, que le gustaba el like, no sé qué, cantar y todo, menos gobernar. Pero con Federico, además de su ineptitud... Está aprendiendo acordeón, muestra- ¿no viste ese video? Sí, o sea, está representando, o sea, yo dije, va a volver a pasar. Entonces, como que Fico representa no solo la ineptitud y las ganas de like, sino que es que el hombre es demasiado guerrerista. O sea, se inventa a un enemigo cada día y eso es supremamente peligroso para una ciudad. Ahora imagínate para un país que ha tenido tantos problemas con tantas disidencias, con tantas problemáticas estructurales. Eso es muy peligroso porque Duque es un bobo. ¿No te parece bonito cuando Duque dice ¡Ajúa! 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 No, me parece muy, muy gracioso, pero Federico iría ya y a vestirse de militar y a acompañarlos en la De militar con sombrero volteado y poncho. Una mezcla así bien bacano. Pero tiene que estar despeinadito para que le siga Y con el look. Adidas. Con Adidas, sí, con blanco. Ah, no, pero tiene que tener algo blanco para que luzca con la cultura, con la pseudocultura paisa. Sí, qué increíble eso, par. Vos sabés que lo de Ajúa es una sigla. ¿Qué decís vos de la revocatoria entonces? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es una conclusión, un resumen de estos programas? Bueno, Lucas, yo creo que al inicio yo estaba, y yo creo que antes de empezar este programa yo te decía, estoy súper confundida, no sé qué hacer, estoy enredadísima con la ciudad. Estos podcasts de alguna manera me han ayudado también desde adentro a entenderlo mucho más y espero pues que también la audiencia también lo logre. Yo creo que con varios puntos de vista a esas alturas y con lo que hemos hecho, de pronto una revocatoria sí podría ser un poco complicada para la ciudad en términos de retroceso, ¿cierto? Pero que sería interesante seguir. Yo creo que el mensaje, al menos de mi parte, no sé si compartes eso, es como seguir insistiendo en ser ciudadanos canzones y que si no hay una revocatoria por X, Y motivo, porque no nos sintamos representados, porque no se va a dar por temas legales o muchas cosas más, o si se da pues bien, pues entender que la ciudadanía no se agota votando y que hay que seguir molestando y hay que temas de ciudad que se tienen que tocar y que se tienen que debatir y que se tienen que intensificar. Pues ese sería como al menos el mensaje mío o las conclusiones que he logrado sacar con este largas conversaciones, larga trayectoria de lo que ha sido el podcast en este primer espacio. Sí, uno no es capaz como de participar mucho de la revocatoria o estar en ese comité organizador porque aunque algunos dicen que sí, otros dicen que no, pues la revocatoria sí se la tomó el uribismo, pues uno no Sí, va a ser voluntario claro. del uribismo. Pero sí queda claro, hablando como de cosas técnicas o estratégicas, queda claro con la última votación, para bien o para mal, que se gana, o sea, que son capaces de montar esa maquinaria y esa revocatoria se gana sobrada. Pues sacan a Daniel Quintero con los votos que mostró pues estas elecciones al Congreso. Ahí están las cuentas dadas, pues tienen un montón de lados desde donde vencer a Daniel Quintero, que yo te armo también ese paréntesis ahí que creo que es importante. Yo creo que Daniel Quintero abrió tantos frentes de batalla, se ha quedado tan solo, pues porque sus padrinos políticos son tipos recontraquemados. Ajá. La maquinaria de Petro sí funciona, pues. La de Benedetti y la de Roy Barrera, así como que está más aceitadita. Sí, no, yo soy partidaria de criticar a ambos lados, pues tanto la izquierda se equivoca como la derecha también, y yo por eso castigué, al menos mi voto fue muy simbólico, mis 3 votos fueron simbólicos, no le aposté al pacto porque pues que me parecía que tenía unas alianzas muy, muy horribles, pues al menos en Senado y Cámara, y creo que uno simplemente es buscar recobrar la ciudadanía, también es ver que no todos los políticos son malos, y yo creo que este podcast también nos ha enseñado eso un poquito, nos ha enseñado, nos hemos incomodado mucho con entender que hay que buscar, que hay que pensar, que hay que reflexionar, y que hay que incomodarnos con hacer una simple búsqueda en Google nos puede dar muchas Sí. luces de que alguien es honesto o no para un cargo. La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. Jenny, los discursos de los alcaldes de Medellín. Yo estaba tratando de responsabilizarme, pues, porque yo ahorita estoy
en el rol un poco de periodista con esto de Hasta el Hueso y quiero respetar como una ética periodista, de entrevistador. Creo que Jorge Mejía, Alfredo Ramos, gente con la que estoy de acuerdo, tuvo como unas reglas de juego claras y buenas para poderse defender acá y darle un punto de vista diferente a nuestra audiencia, al propio colectivo Morada. Pero yo sí estoy como muy reconciliado con mi biografía, pues como más de 10 años como investigador, como pedagogo en Casa de las Estrategias, otro rol, pues haciendo veedurías, sacando adelante la campaña de No Copio. Pero antes yo estuve en el Observatorio de Violencia de la Ciudad, en el CISC, y ahí yo estaba jugado, yo tenía la camiseta puesta por una política pública de seguridad que no fue muy exitosa, pero fue honrada, y era la política pública de Alonso Salazar, y yo pues estuve muy jugado por esa alcaldía, llena de errores, pero muy honrada, es lo que tengo que decir, ¿cierto? Pues, y ahorita aquí también quisimos hacerle una entrevista dura a Alonso Salazar. Sí. No me has hablado mucho de ella, hablemos de eso. Sí. Es que uno se emociona y como hay tantas personas valiosas que han pasado por esos podcasts, se le van como juntando. Sí, salen un poco de las manos. Pero con Alonso yo me llevé una sorpresa, Lucas, porque yo estaba muy chiquita, bueno, incluso con Alonso, pues con Valderrama, ¿cierto? Como con todos los personajes estaba un poco chiquita, de pronto no podía dar unas opiniones demasiado extravagantes, pero digamos que algo que me pareció muy curioso y es que al menos un 60 o 70% de las personas que llegaron acá y logramos tocar el tema con las alcaldías daban una buena perspectiva de su mandato. Sí. Y eso es muy positivo, ¿cierto? Porque que uno diga, o sea, uno también tiene que buscar y datearse, algo que de pronto quedó faltando y se va a presionar es con el tema de la clínica de las mujeres, sí. Todavía se lo siguen reclamando, se lo seguimos reclamando. Yo me reconozco como una mujer feminista, sin embargo creo que hubo un avance muy grande y en eso coincido y espero me equivocarme. Y muy eso el estancamiento, porque sí. Hace cuánto estamos discutiendo la clínica de la mujer y entonces no lo vamos a discutir. Alonso no tuvo Twitter, ni la alcaldía tenía Twitter cuando era alcalde. Y yo debo decir algo, y me da un poco de pena que no era como el tema del programa, no se lo he dicho de frente, en estos días se lo digo de frente, porque a Fajardo he tenido oportunidad de hacerle críticas de frente. Alonso es peleón, Alonso es camorrero, entonces a veces se ensaña, se encrespa, sí, y con sus detractores, con sus críticos, y de pronto se le va la mano como de quitarse la dignidad del cargo y ponerse a pelear con alguien. Él aquí dijo una cosa que es bastante cierta y es que le dio muy duro, o que debatió muy duro con los criminales, sí. Y eso tiene como una resonancia histórica, simbólica, importante. Escucha un nuevo episodio de Hasta el Hueso, todos los jueves en Spotify. O sea, el alcalde Quintero para defenderse ataca. Sí. Entonces él tiene lo de Hidroituango, que es muy grave, sí. y salvar a Medellín del GEA. De los corruptos. Si quieres empezamos por el GEA. ¿Cómo es salvar a Medellín del GEA dentro de la lógica de ese alcalde que has visto, que has reflexionado? Porque ahí lo que seguimos indagando para mí es en demagogia, sí. En populismo, ¿no? Sí. Que crea pánico financiero, se baja la bolsa, se crea desconfianza, se crean rupturas en la sociedad. Entonces, yo creo, Jenny, que uno tiene que aprender una cosa de la izquierda, y es, si vos vas a hacer un hueco, es porque lo vas a tapar con algo. Entonces, la responsabilidad es como que pongo yo ahí en ese hueco, ¿cierto? Voy a poner unas chazas, voy a poner a mis primos, voy a poner unos amigos de Bello, voy a poner una empresa de papel creada por unos politiqueros, voy a poner ahí a los Gilinski, voy a poner ahí a Sarmiento Angulo, porque a mí se me hace que un político como Daniel Quintero dice, bueno, el grupo empresarial que me apoye y que me financie campañas. Yo le abro la puerta de Medellín. Pero es muy complicado, digamos, de pronto aporrear o debilitar
empresas de acá Sí. y reemplazarlas por empresas que no tengan arraigo acá, porque Claro. uno como alcalde tiene que generar empleos acá. Sí, no, es muy difícil, pues igual lo que yo siempre te he dicho, Lucas, y esa es una postura que voy a tener siempre, o bueno, no voy a decir siempre, tengo hasta el momento, puede cambiar, y es como, claro, hay que entender lo valioso de las empresas, hay que seguirles exigiendo, yo creo que no nos podemos conformar, al igual que con un alcalde, no nos podemos conformar de pronto con la responsabilidad social que a veces le llaman, y que debemos también hacerles un llamado como más sensibilidad, más entendimiento de la periferia, que al fin y al cabo no nos sirve, no le sirve a la ciudad estar en esa pugna constante que no se resuelve, porque muy bacano o da muchos likes hacer ese tipo de peleas, pero al fin y al cabo pues no soluciona nada en la ciudad, y lo que nosotros necesitamos ver es calidad de vida para los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad y este país, y que creo que eso que debe resolverse. Hasta el hueso son Jenny Duque, Juliana Betancourt, Titu y Lucas Jaramillo. No tenemos que estar de acuerdo, eso también es una virtud de Hasta el Hueso. Le saco la piedra a nuestra amiga columnista, que me perdone la confianza por decirle amiga, pero le he cogido cariño, cierta complicidad. Así no pensemos igual. Le saco la piedra a Marta Peláez diciendo el río no se debió haber desviado. Sí. Le saco la piedra a Alonso, pues me tratan un poquito, casi, pero ellos son lindos, me tratan de ignorante, pero yo he desarrollado ese concepto como ciudadano, a mí no me preguntaron, no tengo que ser experto ni hacer un doctorado de todo para tener una posición como ciudadano. Creo que se tienen que hacer hidroeléctricas distintos, creo en otra idea del desarrollo, del progreso. Me parece muy importante pues que hasta cierto punto nos sigamos queriendo, pues también es una prueba de la amistad, pero es mucho más complejo lo de Hidroituango, porque se viene diseñando 50, 60 años, entonces lo que yo digo, 4 años es muy poquito. Sí. Y si vos ya tenés una cosa como que va con cierto ritmo, la decisión, la responsabilidad de pararla y perder un montón de plata y de recursos públicos es delicada. Sí. Te puedes meter también en un problema jurídico. Entonces me parece muy difícil como concentrar. Es que está ahorita como en la opinión pública concentrada la culpa en Fajardo, porque Fajardo es el adversario de Quintero y de Petro, que se puede parar con eso. Yo no sé ahorita si lo vuelvan a sacar también algo a Federico, porque es que es muy extraño que a Federico lo hayan sacado de ese baile. Tan lindo. ¿Cierto? Es que no se nos puede olvidar que a Fajardo se le atribuye responsabilidad como gobernador, pero es que el dueño de EPM no es el gobernador, es el alcalde. Y los gobernadores llegaron a tener el 50% de la sociedad Hidroituango, ¿cierto? Otra parte de EPM, pero el que estaba ejecutando la obra era EPM. Entonces eso es una cosa como de mucha complejidad. Uno verá si lo estudia o no, pero sobre todo como si uno no lo quiere estudiar, no es blanco y negro, no es como búsqueme un chivo expiatorio o alguien para yo cortarle la cabeza acá. Y lo que yo sí estoy convencido como ciudadano, yo no veo ningún indicio, y creo que ya lo hubieran sacado si hubiera corrupción. Creo que no es un problema de corrupción lo de Hidroituango, sino de modelo de desarrollo. Y ojalá podamos en democracia discutir y cambiar nuestro modelo de desarrollo. Eso me gustaría mucho, pero no creo que sea un problema de corrupción. Redondear un poco lo que hemos conversado en este podcast, de entender una nueva ciudadanía, de que digamos, no se agota la ciudadanía en las urnas y que hay que avanzar, ¿cierto? De pronto no le copiamos, diciéndolo un poco más sencillo. Y la fuerza de la imaginación para decir no existe, no hay alcaldía, estamos sin alcalde. Hay una ingobernabilidad, sí, y que yo creo que seguirlo haciendo, cada que no nos guste, la rebeldía de decirnos que no nos parece antidemocrática las decisiones que está teniendo, las formas en las que está utilizando los recursos públicos, que al fin y al cabo son de todos y todas, y que nada, que hay que seguir. Entonces tocará inventarnos, hacer un alcalde interino. Lucas, ¿cómo funciona eso ahí? Vamos a trabajar y a irle tirando la antorcha a las siguientes generaciones para que eso deje así, para que se les acabe la fiesta, pero decirles un poco, y ahí invoco a Fernando González,
Daniel Quintero, llévate todo el dinero, llévate todas las acciones, pero déjanos las mujeres que venden tinto, déjanos los parques, las plazas, los artistas, la música, los colores, los aerosoles, el tango, el baile, déjanos la 68, déjanos el Matacandelas, déjanos Medellín en escena, déjanos el punk, los sucios, desadaptados, y llévate la plata y déjanos la ciudad. La ciudad, sí, yo creo que le falta más arte como a toda esta vaina, más de la que ya se hace, ¿cierto? Un arte rebelde, que se imagine cómo sería esa nueva ciudad, cómo sería el nuevo concepto de ciudadanía. Y bueno, yo creo que seguir avanzando en ese concepto, Lucas, que de pronto nos asusta tanto, que de pronto no conocemos. Y que yo creo que sería tan interesante que quizás este podcast quiso mandar ese mensaje de la desobediencia, de estarse incomodando por todo lo que se dice y organizarnos, porque estas alcaldías no pueden volver a repetir. Yo creo que si algo hemos aprendido con la de Fico, se afianza con Quintero, es que no le deberíamos volver a dar poder a cualquiera, debemos investigar, tenemos que hacerlo y es nuestra responsabilidad. A mí, bueno, ahora sí les cuento a nuestro invitado. Jorge Escobar, filósofo de jardín, politólogo, profesor de sostenibilidad. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar acá. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a hacer una propuesta desde ya. ¿Metodológica o epistemológica? Va a ser una propuesta discursiva. Sí. Okay. No le digamos Fico. Sí. Porque cuando le pones un apodo a alguien lo acercas. Kiko. Sí, Kiko tampoco. Federico. Para sí, mí ¿verdad? es Federico. Federico. Vale, muy Esa bien. es mi primera propuesta. Cuando le pones un apodo a alguien lo acercas a vos. Lo volvés a alguien cercano, lo volvés... ¿Quién era el que estaba diciendo que le dijéramos Batman Gutiérrez? Tampoco. Sí, es que hay gente que le gusta Batman. Yo creo que en la última película se dieron cuenta que estaba muy paraco Batman. Trataron como de argumentar que no, que se le estaba como yendo las luces. Batman Gutiérrez. No, igual, de todas maneras, Batman superhéroe y Sí, Fico sí. muy poco... Federico, perdón. Sí. Voy yo en el error. Federico muy poco de eso, realmente. Federico muy poco de eso. Gracias por invitarme y por abrir este espacio para el debate y la argumentación, pero con argumentos, ¿cierto? Con razones de peso, con argumentos reales respecto a cómo fue nuestra experiencia de vida, la de ellos que son más jóvenes y la de vos y yo que quizás lo vimos desde otra perspectiva. Estábamos durante esperando la algún alcaldía. programita de canas al aire con Federico, ¿cierto? Cuarentones, días de sol. Yo creo que hay que empezar hablando. Yo empezaría hablando de la imagen de Federico. Porque el único. Y de que nos costó mucho, ¿no? Nos costó mucho. Y alguien. Yo hice un hilo en Twitter. No una cuestión del momento. Lo aclaro hoy y espero que quede claro. A mí, Federico me ha parecido el peor alcalde que ha tenido Medellín en los últimos 20 años. Y es mucho decir porque ha habido otros... No ha habido malos. Han habido malos, pues. Bueno, estábamos terminando nosotros temporada sobre Quintero. Yo empecé muy convencido con la revocatoria, terminé como aburrido con la revocatoria porque nadie se jugaba por eso y no terminaba teniendo un interlocutor distinto al uribismo. Jenny también empezó como con dudas, pero a la final dijimos desobediencia civil a Daniel Quintero, y Daniel Quintero puede superar a Federico, ¿no? Yo creo que está muy lejos de hacerlo. Quizás lo favoreció la pandemia. Voy a decir algo y voy a tirar la primera pedrada. Ajá. Yo voté por Daniel. Yo le Me hice, debes plata, yo estoy cobrando a la gente. le hice campaña a Daniel. Pues una campaña sencilla, con los conocidos, como lo que estamos diciendo, cómo convencer a alguien. Con 50 me podés indemnizar. Eso. 50.000. A los que votaron 20, a los que hicieron campaña 50. Ya ahí para arriba, si ya siguen siendo defensores, escuderos, ya.
ya es Neki, ya es por Neki. Pero es importante entender de la política en Colombia y desmitificar el hecho de que votar es solo una parte del ejercicio civil. O sea, como ciudadano, votar es solo una parte. Las elecciones, esto que estamos viviendo para presidente, las elecciones locales, las elecciones al Congreso y de la República, son solo una parte del ejercicio. Otra parte es el control. Otra parte es mirar... Meterse a un partido, candidatizarse, estar en el proceso de quiénes se van a candidatizar, que nos invitan con el menú democrático ya hecho, pues. O simplemente el control ciudadano. O sea, hay muchas formas de hacer control ciudadano, desde lo más básico que son tus redes sociales y tu voz para expresar lo que está haciendo las otras personas. Entonces, poniendo el tema de Daniel para mí ha sido un alcalde que ha hecho muchas cagadas, pues ha hecho muchas cosas malas. Me gusta mucho y les voy a copiar aquí el tiro a las de Estamos Listas cuando dicen que es el Nayib Bukele del tricentenario. Pues me parece que no hay mejor definición para no explicarle para ninguna señora, pues, porque necesita uno, pues... Sí. Están por los que perdieron las elecciones con esos comparativos tan difíciles. Yo creo que es una buena comparativa. Una cosa que es importante hablar es que hay que desmitificar el hecho de hablar de política. O sea, hablar de política en todos los espacios, con los amigos. Yo creo que a Nayib Bukele le dicen ustedes el Daniel Quintero de El Salvador. Pues hombre, y puede tener más habitantes el área metropolitana que El Salvador. Sí, es ¿cierto? muy no le falta sino ponerse la gorra para atrás y decir que en Medellín vamos a hacer transacciones. Me conformo con entender lo que pasa en Medellín, para uno ya terminar de juzgar a El Salvador. Ahora, hay escenarios. A ver, digamos por mi profesión, siempre estoy pendiente del escenario político. En Colombia, en Medellín, mucho más el que nos toca a nosotros, pero también ahí analizando lo que pasa alrededor, en los países latinoamericanos sobre todo, y tratando de entender, para poder también enseñar los escenarios políticos mundiales y las posibilidades. Pero yo creo que el tema de Daniel nos sirve para decir, y volver a tu pregunta, ¿es posible que Daniel supere como el peor alcalde de los últimos 20 años a Federico? Yo siento más indicios de corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero que en la alcaldía de Federico. Es una posibilidad realmente, al menos en el sentido de las formas de contratación. Pero siento que todavía Federico tiene muchas cosas que son difíciles de controlar. A ver, empezando, lo primero, creo que el despliegue y la falla en la institucionalidad de empresas públicas de Medellín lo inició Federico. Total. O sea, es que De la Cuesta no estaba preparado para ser gerente. Y hay unos escándalos de corrupción no nombrados y no tratados en el gobierno, en este gobierno nacional, con todas las investigaciones que se están haciendo de Hidroituango y la gravedad de la situación. Ocultar temas, o sea, lo que se ha ocultado o lo que se ocultó durante la alcaldía de Federico, de las investigaciones sobre Hidroituango. Empezando por la más básica, que la empresa que se contrató para recoger el material vegetal de la presa y del espejo de agua no recogió nada y se le pagaron los 300.000 millones, los 200.000 millones que cobraron por eso. Ahí hay un espacio de corrupción a gran escala, ¿cierto? Llega la columna vertebral, a ver si armamos este esqueleto. Federico, como muchos candidatos, ha sumado el marketing político de decir que este es el alcalde de la gente y es el momento del cambio. Durante sus campañas políticas se ha mostrado cercano a las ideas de Fajardo y Alonso Salazar, a su manera de gobernanza, a sus movimientos políticos e incluso recibió apoyo en la Alianza de los Federicos.
Y se puede decir que fue su alumno en el que trató de mostrar que su campaña sí se hacía en las calles, pero una cosa es la campaña y otra muy distinta es luego de ganar, en el que se olvidan de esa máscara que fueron construyendo. El recorrido de Federico en lo público podemos definirlo de la siguiente manera. Comenzó siendo concejal por el Nuevo Partido y apoyando a Sergio Fajardo durante el tiempo de su alcaldía, y él como concejal logró la reelección, pero esta vez como miembro del partido de la U y durante la alcaldía de Alonso Salazar, y ahí comenzó a distanciarse del proyecto y de las maneras de ser política del movimiento Compromiso Ciudadano, pues si bien parecía ser cercano al principio, terminó por ser muy crítico con el gobierno de Salazar, sobre todo en el tema de seguridad, porque en este mandato se priorizó en temas de educación y en programas sociales como Buen Comienzo. Luego buscó también por medio del partido de la U ser alcalde de Medellín. En esa ocasión competía contra el cuestionado exalcalde de la ciudad, Luis Pérez, y con Aníbal Gaviria, quedando en tercer lugar por debajo de Aníbal Gaviria, quien resultó ganador. Pero siguió intentándolo, y para la campaña de alcaldía en el 2014 se unió con Federico Restrepo, quien fue el gerente de PM de Alonso Salazar, para juntos unir fuerzas en campaña y ser reconocidos como los Federicos. Restrepo para gobernación y Gutiérrez para alcaldía. Pero buscó ser alcalde ya no por un partido, sino por el movimiento Creemos. Esta unión trastabilló con la llegada a la contienda de Alonso Salazar, quien volvía al ruedo político para hacerle contra, porque decía que era un uribista que se hacía pasar por fajardista. Gana la alcaldía haciéndonos creer que sería un alcalde cercano, un reformador, a la vez de continuista de los proyectos de los demás, un respetuoso del derecho y la división de poderes y del control político, pero no lo fue. De un candidato que supuestamente recorre toda la ciudad para ver qué era lo que ésta necesitaba, pasamos a un alcalde autoritario que no escuchaba y que rompía procesos que no le interesaban o creados por sus enemigos políticos. Hizo cambio en la estructura organizativa del municipio, dándole más poder al secretario de gobierno en cabeza Santiago Gómez, quien era su mano derecha y que desde siempre se sabía que sería su candidato, tanto que todos los contratos que las secretarías tenían que hacer para sus proyectos debían pasar por sus manos para la aprobación, limitando la independencia de sus funcionarios de libre nombramiento y remoción. Cambió la forma en que las secretarías se comunicaban al público por medio de las redes sociales para que fueran todas direccionadas a un community manager de la alcaldía, impidiendo que sean ellas las que se puedan comunicar con la gente. Y poco entendió que había diferencias entre el derecho administrativo y el derecho privado. Un derecho muy complejo, con muchas reglas para tratar de parar la corrupción, y que no basta con que el alcalde hable para que se hagan los proyectos. Y lo más triste de todo es que dejó un tiempo de ejecutar obras ya planeadas, porque fueron ideadas por alcaldes anteriores con los que tenía grandes diferencias, como pasó con Parques del Río, que cuestionó por su costo para luego vanagloriarse con él. Las acciones realizadas por el alcalde no fueron ni las más éticas posibles ni las más correctas, pero sobre todo eran decisiones tomadas desde el autoritarismo y no desde la empatía. Mientras él visitaba los lugares con su esquema de seguridad y con las cámaras y se fotografiaba almorzando con gente en los barrios, detrás les quitaba los proyectos sociales y culturales tan necesarios para ellos o bajaba el presupuesto para lograr los objetivos, haciendo que se tuviera que despedir gente y que la que se quedaba tendría que trabajar el triple con el mismo salario, o compraba un helicóptero que lo único que hacía era perseguir a las personas que estaban en la calle sin órdenes de captura, o en barrios o momentos en los que no ha pasado aún nada. También exageraba en las acciones y las llevaba a cabo él mismo, como cuando él se fue por 24 horas a perseguir a 2 fleteros que robaron 2 celulares y unas joyas sin orden de captura, cuando él lo que debería estar haciendo es políticas públicas y proyectos para la gente, proyectos en los que él o su equipo de trabajo les parecía un gasto innecesario, como hicieron con la reducción en fiesta del libro de su presupuesto. Sí, alcalde, nos dimos cuenta. Bueno, yo creo que no vamos a llegar hasta el hueso del gobierno de Federico Gutiérrez hasta que no acabemos temporada, pero hoy por lo menos tocamos unos huesitos y bueno, aquí seguimos en Hasta el Hueso. Muchas gracias. Gracias.
Finalizamos con Hasta el Hueso. Comunícate con nosotros al email jaramillo.lucasconk@gmail.com y Twitter de Jenny con H _Duque.